Buenas noches, queridos amigos. Estamos aquí reunidos en familia, los cabales, como en el flamenco, para asistir al acto de presentación, de representación, de reconocimiento de este libro, que es más que un libro, y que con el título de Literatura Viva nos regala Benigno Domínguez Fuesta, y a través de él nos regala la voz de lo más vivo, lo más importante de la literatura hispánica en estos momentos. Desde luego, lo más triste que podría ocurrir en la presentación de un libro que se llama Literatura Viva es que fuera una presentación muerta, y por tanto yo voy a intentar no cansarles. Voy a intentar salirme de los esquemas y los parámetros que suelen ser habituales en estas presentaciones y, por otra parte, con mi propia presencia consagro la tipicidad de este acto, porque, como le comentaba Benigno, si en un acto que se prometía en parte tan desarrollado por la insensibilidad de quienes tenían que ser sensibles a estos temas, es decir, aquellos en cuyas manos está la responsabilidad educativa y aquellos en cuyas manos está la responsabilidad de informar a la sociedad, en un acto, digo, en el que ese aliento se preveía que iba a faltar, era necesario desplegar y ofrecer todo el aliento de aquellos que estamos convencidos no solo de la utilidad, sino de la necesidad de este tipo de proyectos. Y yo le dije, Benigno, en este caso, quiero estar en la presentación de tu libro, quiero estar en mi condición de presidente de la Asociación de Editores de Andalucía, además de ser de mi propia condición de profesor de crítica literaria y de amigo. Y creo que las tres son igualmente importantes. Y hablaba de la tipicidad porque quiere hablar el presidente de la Asociación de Editores de Andalucía para presentar un libro que no tiene editorial. Efectivamente, así es, no tiene editorial. Hace algo más de 4 años, cuando Alexandre, Guillén, Gerardo, Diego, todavía eran algo más que literatura viva, eran también personas entrañables, próximas y vivas en su venerable ancianidad, cuando todavía ellos nos acompañaban, y por eso forman parte de ese libro, cuando tuve la ocasión de conocer a Benigno y de conocer al proyecto. Benigno se presentaba con una idea irrechazable, irrefutable. Nos comentaba, quiero hacer un libro que consiga restituir el gusto por la lectura en la escuela. Quiero hacer un libro en el que los niños puedan reconocerse y puedan reconocer la realidad que les rodea. Quiero hacer un libro que aleje el tedio de las aulas en el momento de la clase de literatura y haga aparecer en la palabra las mariposas y las flores que pueblen en aquel momento aquella realidad como realidad viva. Y le comentamos y le dijimos, efectivamente, lo que tú quieres hacer es un libro que sirva como literatura viva para transmitir ese sentimiento y ese pálpito y esa realidad a los niños de nuestras escuelas. Y Benigno, con aquella idea, fue rodando de un sitio a otro, llamando puertas, apelando a amistades, y yo sé, bien lo sé, que se encontró muy solo. Y se encontró, curiosamente, como suele ser también habitual en estos casos, asistido por las personas de importancia, no por los personajes o personajillos del momento. Efectivamente, ante el abandono de tal o cual director general, de tal o cual consejero, de tal o cual director o jefe de servicio, cuyos nombres ya ni siquiera están en el tapete de la vida pública, son nombres que lleva y trae el viento. Sin embargo, encontró el apoyo, pues fíjense, de Manuel Andújar, de Francisco Ayala, de Antonio Buero Vallejo, de José Manuel Caballero Bonal, de Camilo José Cela, de Carmen Conde, de Antonio Gala, de Francisco Garcias, de Alfonso Grosso, de Martín Recuerda, de Rafael Montesinos, de Fernando Quiñones, de Luis Rosales, de Mario Vargas Llosa,
de José María Vázquez Soto, de Rafael Alberti, de Vicente Alexandre, de Dámaso Alonso, de Gerardo Diego, de Jorge Guillén, de Juan Carlos Onetti. Ellos fueron los que atendieron a esta petición y ellos fueron los que accedieron a dar vida a esta obra, a este proyecto. Ellos fueron los que pusieron la duda o la certeza, los que pusieron siempre la esperanza y la ilusión en estas páginas. La fueron poniendo en la entrevista y en los textos inéditos, en el autógrafo regalado para esta edición, en las fotos cedidas para que los niños vieran que detrás del trazo, que detrás de la palabra, que detrás del rasgo poético hay también un hombre que vive, un hombre que siente, un hombre que está vivo, como la literatura que crea y que transmite. ¡Qué idea, madre mía! Poner en manos de los niños no esas, como decía Dámaso Alonso, esas vastas necrópolis en que han convertido las historias de la literatura. Pero por Dios, pero la literatura se puede estudiar. La literatura hay que leerla. Evidentemente la literatura hay sobre todo que leerla. Hay que leerla al principio y hay que leerla al final. Todo lo demás acá o lo demás allá, es lo contingente, lo que no tiene importancia. Todo lo que se encuentra en la palabra, todo lo que nos transmite la palabra, esa moneda de cada día, esa calderilla del intercambio cotidiano, transmutada en virtud de la piedra filosofal, del ingenio y de la creación estética, transmutada, digo, en universo de la fantasía, en universo que va más allá de la verdad y de la mentira, porque nos introduce en un mundo que dilata nuestra experiencia. Esa realidad que es capaz de implicarnos, y de implicarnos más que ninguna otra realidad, que es capaz de volver lo más consustancial y lo más connatural al hombre, que es su palabra, capaz de volverla al centro de atención, de convertirla en el centro de nuestra percepción, de restituirle su capacidad de expresar ante tanto desgaste de la palabra, ante tanta inutilidad, de tanta comunicación vacía. Y la palabra se convierte, por magia de los autores, por magia del acto de la escritura, de la creación estética, de la creación poética, en lo gratuito, en lo innecesario, pero que tiene, como decía el viejo Menéndez Pelayo, en esto tan lúcido, que tiene la sublime utilidad de lo inútil. Y efectivamente, hay algo que sea capaz de ampliar más la experiencia, de mover más nuestra voluntad, de activar más la fantasía que reside en el universo de la memoria, de activar la dimensión intelectiva del hombre que la palabra, en absoluto. Pero desde luego tenía que ser palabra viva, tenía que ser literatura viva, y esto es lo que aquí se nos propone. Se nos propone cambiar el gris y el negro de las aulas, cambiar la tristeza por el azul y el rojo y el blanco y otros tantos colores vivos de la imaginación y de la fantasía. Se propone en esta obra emancipar a ese Pegaso blanco alado, del que nos hablaba Juan Ramón, del buey gris y concienzudo, del buey lento y torpe, del buey que impide el vuelo, de la filología general y comparada, de la literatura, de la enseñanza de la literatura. Pero Dios mío, la literatura se enseña. La literatura se lee. Y se lee porque sí, porque se quiere, y porque se quiere se lee. Y en ese concierto de voluntades, en ese concierto de libres expresiones, de una mirada que se dirige para dar vida una vez más a la letra que ha quedado muerta, viva potencialmente, pero muerta, después de salir de la mano del autor. Esa mirada que restituye significado y sentido a la palabra, esa palabra hecha vida en cada uno de nosotros, co-creada también por el lector, solo puede ser recibida, solo puede ser percibida en la gratuidad, en la voluntad libremente expresada.
cómo llevar a nuestros niños, cómo llevar a nuestros jóvenes a la experiencia libre, a la experiencia gustosa, a la experiencia voluntaria del encuentro con la palabra creadora. Ahí está el reto, ahí está el milagro, ahí está la capacidad de convertir esos caminos sin retorno que destierran la voluntad y el ánimo de aproximación a la literatura en tantos centros de enseñanza, cambiar eso por el incentivo, por el acicate, por el veneno, si ustedes quieren, por el sentirse enganchado continuamente y de sentirse cerca de la palabra poética, y de la palabra narradora, y de la palabra evocadora, y de la palabra representativa del texto espectacular. Porque ya es hora de que lleguemos al convencimiento de que superemos una torpeza que parece que algunos responsables no quieren superar, de reconocer que la literatura no es, como algunos han pensado, una fase transitoria, de una etapa transitoria, de la transitoria vida del hombre. La creación literaria no es un momento más ni un momento menos, es en el fondo el momento, es en el fondo el gran momento de la expresión más alta, de la expresión más elevada de la voluntad del hombre. No, señores, no se preocupen, porque ni la galaxia McLuhan, ni toda la proliferación de vídeos, de televisores, de elementos informatizados serán capaces de arrinconar a la palabra, porque sí lo hacen, porque si en su torpeza aquellos que tienen la responsabilidad social de poner en manos de las personas el único instrumento que es capaz de permitir desdoblarnos ante él, de permitir proyectar nuestra propia realidad, nuestra propia experiencia sobre él, porque si no la proyectamos no hay palabra, no hay literatura. Digo, si no nos lo impide, porque al impedirlo entontecerían también a la gente, ensombrecerían el propio ámbito de la realidad, impedirían el desarrollo reflexivo de una dimensión tan importante, al menos tan importante, no digo más ni digo menos, que otras. Y efectivamente, una imagen vale más que 1000 palabras, pero ¿por qué decir con una sola palabra lo que se puede decir con 1000? También en el mundo cicatero de la economía de mercado es bueno poner el barroco, lujurioso, desafiante, derrochante, de una sensibilidad fin de siglo como la nuestra, de una sensibilidad que solo puede afirmar su propia realidad contraviniendo los valores que van estableciendo aquellos que pretenden crear un mundo sin hombre, crear una humanidad sin pálpito, sin palabra, sin comunicación viva. Pues bien, a pesar de todos los pesares, a pesar de todos los inconvenientes, este libro está aquí. Pero, decía antes, este libro es más que un libro, porque efectivamente en este libro, más que en ningún otro, se hace precisa la libre intervención, la proyección de la dimensión creativa de quienes lo utilicen, de los padres que intenten incentivar a los hijos en el proceso de lectura, de los docentes que intenten encontrar, y van a encontrar aquí, un caudal riquísimo para introducir al niño en preocupaciones muy de nuestros días, en una sensibilidad muy de nuestros días, con personas a las que pueden ver vivas, personas que han alentado esa palabra en la televisión o en el periódico, y hasta con un poco de suerte se la pueden encontrar por la calle. Eso es lo que se pretendía, y ahora, a partir de aquí, empieza la revolución en su sentido más profundo, el cambio radical, la vuelta, el giro, y efectivamente es que es preciso cambiar radicalmente la torpe concepción de la enseñanza de la literatura, la torpe concepción del contacto que propicia al niño sus primeras experiencias con el texto literario. A partir de aquí será preciso ensanchar el universo de la fantasía de los niños, o al menos, fíjense, a los niños no hay que ensancharle el universo de su fantasía, al menos no constreñirse. El libro tiene, sin embargo, un defecto muy grave. El libro es un libro que en algún momento nos hará muy poco, que casi nos deja el hambre y se lleva el pan, como decía Blas de Otero. Pero ese defecto es, en el fondo, la mayor virtualidad del libro. Es un libro para crear hambre, porque Denis nos lo dice, y yo lo repito ahora,
hay otros cauces, hay que lanzar al niño a la aventura ya libre de caminar por otro sendero. Pero que sepa que la palabra viva, la literatura viva, no es ninguna obligación, que evidentemente o pertenece al mundo de la devoción, de lo libremente asumido, o desaparece. Ese es el gran problema, efectivamente, de la creación literaria. O se percibe de forma inmediata, o se percibe de forma voluntaria, o su dimensión estética desaparece. Pues, efectivamente, para que no desaparezca, y para que no desaparezca tampoco en la presentación, creo que no puedo hacer otra cosa más que dar la palabra a quienes realmente deben tenerla, la persona que ha hecho posible reunir aquí este auténtico ramillete, este auténtico florilegio, esta antología, este epítome de excelentes poetas, de excelentes narradores, de excelentes dramaturgos, de hombres vivos para un mundo vivo. Y quiero terminar, porque además es la voz todavía viva de una persona que también nos abandonará pronto, de una persona que ha sido injustamente postergada en todas sus dimensiones por la sociedad española, a pesar de haber estado entronizado ahí, quieto en su propio mundo, en la academia. Un hombre que ha despertado mucha palabra muerta, que ha sido capaz de restituir vida a muchas cosas. Me refiero a Dámaso Alonso. Y Dámaso Alonso, fíjense, el 11 de diciembre de 1983, poco antes de comenzar a olvidar el nombre de don Luis de Góngora, al que él volvió a dar la vida, poco antes de caminar por ese universo ya imparable de la última fantasía, de la última aventura de la vida, en la senectud, decía, pedía, rogaba, urgía a los niños. Y cómo no aceptar este mensaje, aunque para ello tengamos que convertirnos otra vez en niños. Sed felices, deseo que seáis felices. Para serlo, basta desearlo siempre. Tenemos el sol, la sombra, la risa, el campo, el futuro, los amigos. Sí, lo que va a venir, todo felicidad. Vais a ser felices, muy felices. Efectivamente, este libro está hecho para eso, para que seamos felices. Si lo consigue, habrá alcanzado su objetivo. Literatura viva, casa de tiempo y de silencio que va al río de la vida. Tenemos la fortuna de continuar la literatura viva, puesto que tenemos aquí los componentes importantes, necesarios, imprescindibles de esa literatura viva. Tengo la suerte de tener amigos, grandes amigos que expresan lo que yo soy incapaz de expresar en este momento, y que de verdad son la conciencia del libro. Amigos tan entregados a la obra que le han dado título y que yo le he agradecido y lo agradezco en público, porque es su título, Literatura Viva, porque él caló desde la primera lectura que había una vida ahí larga, esperemos que muy larga. Él ha dicho todo lo que yo podría haber dicho, pero que no voy a decir, porque lo van a decir ustedes, lo vais a decir vosotros. Porque hoy nos vamos a convertir, en este pequeño grupo, en creadores de literatura viva, porque os voy a llevar a la literatura viva que yo buscaba en los autores, porque tengo la gran suerte de tener aquí a 3 autores sevillanos. Y digo 3 autores: Alfonso Grosso, que está a mi derecha, José María Vaz de Soto, que está aquí, no sé por qué, a mi izquierda, y también lo de este es a mi derecha, eso es el reino del cielo, ¿no? Él tiene su cielo, está aquí en Sevilla, el cielo lo tiene en el Aljarafe. Estamos entrando en lo que es literatura viva.
en dar parámetros. Bueno, yo estoy entre Madrid y Sevilla. Sí. Bueno. Sí, estamos dando parámetros de cómo se ha hecho literatura viva, entrando en las casas de los autores. Yo iba a entrar en la casa de José María porque yo la voy a abrir la puerta, y voy a entrar en la casa de Alfonso porque yo voy a abrir la puerta, como ellos me la abrieron a mí, para que seáis vosotros los que hagáis esta noche la presentación del libro, para que seáis vosotros los que hagáis las preguntas que tengáis que hacer, como yo las hacía cuando iba a verlo, como las hacían mis alumnos, que iban conmigo, mi propio hijo, el hijo de Alfonso, que también participó, y bueno, con José María fue muy precipitado, porque ha vivido una intensa vida profesional de la enseñanza en el extranjero, en Francia, y lo cogí pues a lazo en una jornada, los primeros encuentros en democracia que hubo. Horizonte 92 era el título de aquellos encuentros. Lo cogí a lazo como pude en un bar muy típico de Sevilla, y allí hicimos el trabajo porque no había otra ocasión. Yo no podía buscar en aquel momento la preparación de alumnos, porque él se marchaba al día siguiente a dar sus clases a París. Hoy ha dejado sus clases, las últimas clases, para venir aquí. Es otro dato que os quiero dar para que veáis la sencillez con que se vive la literatura, porque en la mente de muchos lectores hay montajes que nos ha dado quizás el medio en el que nos hemos movido, que ven al autor, sobre todo en los jóvenes, ven al autor endiosado, alejado de un mundo real, creando fantasía. No, son personas de carne y hueso, en el más estricto sentido de la palabra, carne y hueso, con las mismas problemáticas que los demás, más por esa sensibilidad de autor, porque les llega más hondo todo lo humano, todo lo que nos acerca. Y eso es lo que se ha pretendido en Literatura Viva, y es lo que vamos a aprender esta noche, abriendo ese campo de preguntas, de respuestas que ellos darán, para que os sintáis satisfechos, como yo me he sentido muy satisfecho cuando he tenido el libro, y a veces he tenido la tentación de dejarlo para mí, como el niño que guarda un tesoro de infancia y no quiere que se marchite con que otras personas lo toquen, ¿no? Y claro, era muy egoísta ese sentimiento. Era también un sentimiento de refugio cuando yo veía que tantas puertas se cerraban, cuando había esa imposibilidad de lanzarlo a los demás. Vamos a empezar por una carta entrañable que manda Rafael Montesino. Yo quizás por la emoción no la puedo leer bien, para el ángel que... Esto de ponerle voz a Rafael Montesino es una responsabilidad grandísima. Pero dice así: Madrid, 9 de noviembre, señor don Benigno mi respuesta, querido amigo. Ruego que disculpes mi ausencia en los importantísimos actos de presentación de Literatura Viva. Siento no poder estar ahí con vosotros, porque conozco muy bien cuánto hay de esfuerzo personal en la hermosa empresa que comenzaste, fiando más en promesas que en realidades. Cuando muchos andaluces empezábamos a comprender que esa humanidad con mayúscula que figura en nuestro himno tendría que empezar, al igual que la caridad, por un colectivo, nosotros mismos. Ya llevabas mucho tiempo dedicándote en soledad a esas primeras letras que no entran con sangre, sino con alma andaluza. Y eso sí que es darse en caridad uno mismo por la naciente humanidad de los niños andaluces. Una humanidad en la que subyace la experiencia de 3 milenios. Tu esfuerzo reclama la urgente ayuda de los demás. Los escritores andaluces nunca te la negamos al darte desde un principio lo único que poseemos, la palabra, dedida gratuitamente y con gratitud. Una palabra seseante, como quiere justamente Vázquez Soto, pero que arrastra un riquísimo léxico que la propia Castilla está perdiendo. Enhorabuena, mi querido amigo, por tu esfuerzo andaluz y por esa bellísima edición que has conseguido con una imaginación y un buen gusto que te sobra y con un dinero que te falta. Que los demás terminen de ayudarte como Dios manda. Así lo deseo. Un gran abrazo de Rafael Montesinos. Sí. Bueno, pues entonces, Alfonso, José María,
vosotros tenéis la palabra y... Bueno, yo pienso que naturalmente se puede hacer un coloquio mejor, piensa José María. Sí, Montillón, yo ¿no? creo que, vamos, aparte de agradecer al autor la inclusión en el texto, creo que lo más oportuno sería que hablemos, que, en fin, que prediquemos con el ejemplo. Se trata de hacer literatura viva, de hablar con los autores, parece que es la idea fundamental pues yo creo que en nuestra humildad, por lo menos en la mía, estoy dispuesto a hablar con el que tenga interés en cualquier tema de literatura, o de la obra de uno, en fin, de lo que sea. Creo que Estoy de acuerdo contigo, estoy completamente de acuerdo con José María. Bien, que no sé yo el que haga la primera pregunta, porque la voy a hacer. No me dejéis que haga preguntas, que soy muy ambicioso haciendo preguntas. Todavía están otros libros ahí por hacer. Sí, bueno, eso va al autor, pero el autor del libro quiere que esta noche se haga literatura viva, no propaganda, pero en fin, te lo voy a decir luego te lo voy a decir, una propaganda muy barata, ¿no? La propaganda de qué va a ser después la continuidad, eso está todavía pendiente. Sí, gracias. Bueno, entonces, a ver, si no hay ninguna pregunta, la voy a hacer yo, ¿Sería posible renovar las antiguas tertulias literarias que dieran lugar a que la literatura fuera más viva en ciudades como Sevilla, por ejemplo? Pero sí, incluso en Madrid las tertulias han desaparecido. Naturalmente en Sevilla, cuando yo estaba, hacía muchísimos años, era muy joven, sí había unas pequeñas tertulias. Naturalmente luego en Madrid ha habido grandes tertulias, pero han desaparecido. La tertulia ha desaparecido. O sea, te lo quiero decir, ya la tertulia no es como entonces. En este momento no existen ni en Barcelona, ni en Madrid, ni en Bilbao, ni en Sevilla, ni en Valencia. Y además José María me da la razón en esto, ¿no? Sí, yo soy un gran partidario de la tertulia y del diálogo. Creo que es lo más divertido que puede hacer el ser humano, hablar con otros, discutir. Y ahora, el que haya no tertulias depende del mundo, depende de la evolución de la humanidad. Había más tiempo antes, había menos televisión, había menos incentivos de otra clase y la gente pues hablaba más, hoy habla menos. Y en ese hablar menos pues va incluida también la tertulia, creo yo. Ahora, yo sería muy partidario, me gustaría mucho que hubiera alguna tertulia o algunas tertulias en Sevilla de este tipo, ¿no? Alguna habrá, sí. Sí. No sé. Sí, no, sí, es cierto. Sí. No lo sabía. Que no sé qué es la palabra, que estamos en un acto de palabra. Bueno, yo voy a seguir haciendo preguntas. Sí, sí. ¿Hay proyectos de literatura en tu poder? ¿Proyectos de escribir? Sí, yo creo que de escribir siempre hay proyectos, ¿no? El que tiene esa tendencia es como una enfermedad incurable, diríamos, para no ponerla como algo muy bueno.
es un poco un vicio, una especie de drogadicción. Lo que pasa es que a veces las cosas pues las empieza uno, las aplaza, pasa a otra cosa, y eso cada uno lo hace de una manera, cada uno tiene su manera de ser, pero yo creo que el escritor es un poco siempre escritor, siempre lleva un poco esa idea en la cabeza de hacer literatura, ¿eh? No es que la esté haciendo siempre, pero que tiene esa especie de obsesión, ¿eh? Entonces creo que eso nos pasará a todos, que todos los que escribimos siempre, pues o estamos escribiendo, o estamos pensando en escribir, o estamos haciendo naturalmente otras cosas. Después yo me puedo pasar, por ejemplo, meses y meses en que no cojo la pluma, ¿eh? Pero siempre tengo alguna idea que va madurando y al final pues va saliendo. Yo he vivido con... Alfonso escribe mucho más que No, yo. el programa mío ha sido el siguiente, que en los últimos 2 años y medio he escrito 7 novelas, lo cual ha sido una barbaridad, porque incluso el médico me ha dicho, por favor, no se puede hacer en 6 meses una novela de 600 folios, o sea, por favor, tienes que hacerlo escribir muchísimo más despacio. Hoy he publicado, bueno, con independencia de 4 libros de ensayo, 26 novelas, o sea, en el fondo pues ha sido una barbaridad, y que los últimos 2 años y medio, casi 3, haber escrito 7 novelas ha sido una auténtica barbaridad, de tal manera que tengo que hacerlo muchísimo más despacio ahora. A partir de ahora pues no sé. Eso es por lo que yo decía de la drogadicción, ¿eh? Que la droga hay que tomarla con una cierta moderación, claro. Sí, no, que droga, yo no he querido tomar. No, me refiero a escribir. La que droga. Efectivamente hay que hacerlo muchísimo más despacio y hacerlo muchísimo más lentamente, y no con la velocidad que yo he hecho las últimas 7 novelas, que además algunas de ellas realmente no me gustan precisamente por la velocidad que tuve que hacerla. Por razones evidentemente económicas, por razones, pero a partir de ahora naturalmente voy a hacerlo muchísimo más lento, de tal manera que ya ahora mismo no voy a escribir con esa rapidez con que he escrito en el 86, en el 87 ya lo estoy haciendo muchísimo más rápido. Esto es lo que quiero contestaros, que no. Bueno, a lo que dices que no te gustan a ti, ese que has escrito con tanta rapidez. Yo he presenciado, antes de venir aquí, que hemos pasado por el Corte Inglés, he presenciado algo que llena satisfacción. Si a mí me llena, que soy tu amigo, a ti te tiene que llenar. Hemos ido a ver el libro ese que no se vende. La verdad que había un tomo allí grande en el Corte Inglés, del literatura libre. Y bueno, yo un poco triste, ¿no? Y Alfonso se ha acercado el jefe de negociación, lo ha reconocido, lo está saludando, le ha dicho que tiene usted que venir por aquí, que tiene que hacer usted una presentación ya inmediatamente. Y bueno, estaba muy frío, yo me hubiese puesto muy eufórico. Bueno, y eso, pues nada, que está vendiendo muy bien sus obras. Aquí vienen ya con el papelito preparado para que le sirvamos la obra. Claro, yo me da vergüenza de vender tantos libros. De todas formas, las editoriales en este momento naturalmente tardan muchísimo más tiempo que antes en pagar lo que tenían que pagar. También ha habido otro problema, es que realmente el libro ha subido mucho de precio, y naturalmente por otra parte entre la televisión y el vídeo ha bajado mucho, igual que el cine, como todos sabéis. El cine ha bajado, hay 460 cinematógrafos que han quitado en Francia. En Madrid, tú sabes que han desaparecido muchos cines, en Sevilla. Y en Huelva han cerrado el último cine. En Huelva han cerrado el último cine hace unos días. El último que quedaba, eso he leído en el periódico. Este es el problema, o sea, ha sido naturalmente el vídeo y la televisión han roto de alguna manera dos cosas: el libro y la cinematografía. Bueno, de todas formas, yo no me puedo quejar de que siguen vendiendo libros, o sea, lo que me deben es naturalmente que las editoriales deben de pagar, y además con el IVA que tenemos. Ya lo han quitado, ¿no? Bueno, el IVA ha hecho subir, como sabéis, el libro, debiendo haber quitado
es un buen momento para pedir IVA cero. Alfonso. Aquí el señor Que es un buen momento para pedir el IVA cero para los libros. Me parece una inmoralidad que cobre el impuesto de valor añadido por los libros. Y además les puedo dar un dato, creo que interesante en este sentido. En el último año de que tengo noticias, en el año 86, que ha sido el primero en el que entró en vigor el IVA, la recaudación por venta de libros en Andalucía de IVA ha sido del orden de 1.200 millones de pesetas. 1.200 millones de pesetas. La cantidad que la administración, nuestra querida administración, ha reinvertido en dotación de bibliotecas públicas y escolares, en el año 86 no llegaban ni a 400 millones de pesetas. Es decir, que el libro encima es un negocio para la administración. Está muy bien eso, y sobre todo en Andalucía, mejor todavía. Que lo sigan haciendo y que... Bueno, yo quiero, sobre todo, fundamentalmente, ¿me quieres dar el libro, por favor? Sí. Sí. Me he quedado admirado de cómo Nino Domingo Cuesta ha hecho este libro, que no había ninguna editorial en la cual he intervenido, y me parece que es un libro que es una auténtica maravilla. No lo digo a nivel español, lo digo a nivel de libros que conozco, porque he tenido que vivir en Estados Unidos, he tenido que vivir, igual que naturalmente los he tenido que vivir en Francia, y bueno, pues admiro naturalmente que este libro pues haya sido publicado, no por nosotros, no por José María ni por mí, sino porque cómo lo ha hecho, lo bien que está escrito el libro, lo bien que lo ha hecho, y entonces naturalmente siento por Nino me cuesta una gran admiración, y naturalmente creo que es un libro que se debería de vender bastante. Gracias. Es lo único que quiero hablar sobre esto. Gracias. Gracias. Bien, ahí hay un... Sí. Quería preguntarte si el libro ese en realidad, ¿qué utilidad tendría en el aula? Sí, sí. Concretamente en FD. Sí. Y si es un libro dedicado al profesorado o es un libro dedicado al alumno, ¿no? Porque es que habéis hablado, no creo que del libro, no creo, y me gustaría un poco informarme y poder informar a unos compañeros que creo que siempre hay bastante interesados en el tema. Sí. Bien, mira, yo tengo aquí unas palabras muy largas, en las que me meto en problemas didácticos, en problemas de metodología, pero me parecía que eran ellos los autores los que tenían la palabra hoy, y entonces no he hecho ese tipo de exposición que ya lo hice el día que se presentó el libro con Camilo José Cela en Carmona, que algunos han repetido. Y sí te voy a decir, a grosso modo, algunas directrices para que tú puedas decir a tus compañeros qué sentido tiene el libro en el aula, qué sentido tiene para el profesor y qué sentido tiene para el lector. Porque estamos muy acostumbrados, profesores somos todos los que estamos aquí y casi todos los que están ahí, yo diría que todos, porque pocos no son profesores, que estamos en una enseñanza reglada, con unos principios decimonónicos en los que hemos avanzado muy poco, sobre todo en el campo que estamos tratando. Manuel Ángel lo ha dicho antes, con mucha claridad, que vamos al gusto por la lectura, que la lectura no es estrofas, versos, palabras que tienen poco contenido, que son técnicas. La lectura es bucear en el alma de otro ser humano que ha hecho una propuesta. Entonces, toda metodología que quiera encasillar el libro está perdida. Yo he tenido, porque el libro tiene una finalidad didáctica, que no quiero que rompa la belleza, porque muchas veces las finalidades didácticas rompen la belleza, porque rompen hasta los contenidos, porque hay más ruptura que cogerse documentos fraccionados, porque para mí una obra es un documento, y dar al alumno aquello que le ha gustado a un señor determinado, y entonces te cogen este trocito, el otro, estamos acostumbrados a verlo. Ahí no se ve el contenido, no se ve la forma, no se ve la obra de arte. Es como coger un cuadro de pintura, ir fraccionándole por parte y dárselo a alguien que lo vea.
habrá quizá cierta belleza, pero no está la obra completa. Entonces, ese es el sentido de la obra, que se lea la obra completa. Yo lo único que hago es poner un poquito de picante en la lengua para que apetezca comerse el plato completo. Y el plato completo es Matuleras, tu obra, y la tuya, que es la primera obra que escribiste en tu juventud. Y así he ido cogiendo aquellas obras que podían llegar más a la escuela, porque no he cogido obras difíciles, no he cogido obras de tesis. Entonces, tiene que haber mucha metodología propia en aquel que se atreva con el libro, porque hay que atreverse con el libro. Hay que ser valiente para entrar en la didáctica del libro, porque yo no la impongo, yo sí que la he aplicado, y muchos compañeros míos la han aplicado y se sienten satisfechos de haberla aplicado, pero tiene que ser muy personal, tiene que bucearse mucho, tiene que trabajarse mucho el texto del libro para que se le saque provecho, porque el libro, el contenido máximo es que se motive la lectura, que se lleve al conocimiento del alumno de que una lectura no es un fragmento de algo que es muy bonito, no, una lectura es la obra completa. ¿Y cómo llevar a la obra completa? Pues llevar al alumno a la obra completa es vivir al autor. Y yo soy más partidario de leer autores que de leer obras, porque el autor tiene la riqueza humana, la obra es un fragmento de la vida de ese autor. Ese es el principio que te puedo dar. Luego ya sí, a niveles de que podamos dar charlas, conferencias, compartiendo qué experiencia tengo yo, qué experiencia tienes tú sobre cómo se aplica el libro. Eso es ya un nivel profesional que sí que lo puedo hacer. Puedes decirle a tus compañeros que muy gustosamente iré el día que sea a explicarles cómo lo he hecho yo, que no es la única forma, que tiene múltiples. Esa es la riqueza que puede tener didácticamente el libro. Yo lo digo en una introducción que he hecho, además, buscando eso que tú me has dicho, perdona que te tuté, buscando eso, yo he fraccionado el libro en 4 fascículos, para que entre en niños de 6º, 7º y 8º, porque con esa pequeña obra, el niño no se va a asustar, en cambio con una obra grande, puede decir, ¿qué cosa más grande me he puesto aquí? Y empezar a darle capítulo a capítulo, por trimestres, o por semestres, o por periodos de cursos, y a través de esa experiencia ir sacando la lectura de ahí y exigir a los poderes que antes hemos dicho que se gastan tanto dinero, se ganan tanto dinero con el libro, no se lo gastan en ese tipo de libros, adquirir los libros de estos autores o de otros autores y leerse el libro completo. No se queda de este tipo, cualquier antología, no se queda en el fragmento, hay que ir a la obra, y al niño hay que darle la obra completa, y cuando el niño no pueda leer la obra completa se la lee, porque experiencias tenemos todos de haberle leído a nuestros hijos, no ya en la escuela, cuentos y haberle leído narraciones. Lo que pasa es que nos falta tiempo, incluso los maestros, por desgracia, nos pagan para darle al alumno muchas materias y no nos pagan para darle el gusto estético. Y yo, como en mi clase hago lo que puedo, pero casi siempre lo que me da la gana, pues dedico 1 hora diaria, y eso es una recomendación que le hago siempre, la he hecho por Radio Nacional hace un momento, 1 hora diaria de lectura, y yo me convierto, y aquí hay una compañera que me tiene que sufrir, me convierto en un clon de circo, me convierto en un actor, y estoy recitando cualquier obra que tengamos en estudio, y esa recitación a los niños de segundo, a los niños de tercero, perdonadme si alguno hay que no es maestro, pero la mayoría, por eso me estoy excediendo, pues creo que es empezar a darle el gusto por la lectura, porque los niños vibran con la voz, no vibran con la lectura propia, porque no tienen capacidad de emocionarse, autoemocionarse como la tenemos los adultos. Entonces es el adulto el que tiene que transmitir esa emoción, y esa emoción que luego ya en la vida le va a venir a la persona humana cuando se enfrente con una obra de arte, cualquiera que sea, ya en el campo que sea, le ha venido porque alguien le ha leído, porque alguien le ha enseñado el mundo a través de su propia voz.
Luego el niño es imitativo, como lo es, y eso sí que ya lo conocen los que no conocen la enseñanza. El niño es imitativo en la letra. El niño hace la letra de su padre, la letra de su maestro. El niño es imitativo en la voz. Y si un maestro lee bien, y eso lo he comprobado, los alumnos salen leyendo bien. Si un maestro tiene gusto estético, los niños adquieren ese gusto estético. Perdonad que esté dando una disertación a nivel casi didáctico, no de literatura, porque en el fondo, quizás lo único que uno sepa hacer en este mundo sea un poquito enseñar a mis alumnos. Me he cedido, perdón. A lo mejor voy a aplastar con mi palabra y no hay más preguntas. Por favor. ¿No habría que presentarle al niño otras alternativas distintas? Porque yo es que pienso un poco que la literatura, o sea, la lengua, cuando se pone por escrito de alguna forma muere, como antes he oído aquí incluso. Entonces no habría que presentarle otras alternativas, como han dicho ustedes, de leerle o de interpretarle. O sea, me estoy planteando a nivel, por ejemplo, de Andalucía, ¿no habría que hacer alguna actividad de que la lengua, el lenguaje fuese una cosa realmente viva, que entrase a los niños por los ojos y por los oídos? Claro, vamos, yo creo que vosotros podéis más. Sí, porque es que el escritor lo que hace es una motivación. El escritor lo que está haciendo con su obra es una motivación. Y bueno, hay obras que están escritas para la lectura y se convierten, ¿verdad?, en cine. Tú tienes experiencia muy reciente. ¿En la película cómo se llamaba? Los Invitados. Igual que tu novela. Sí. O sea que ahí ha habido alguien que ha leído esa obra, esa novela, y la ha transformado. Porque claro, esa es la riqueza de nuestra profesión. Que nosotros muchas veces estamos desanimados porque creemos que estamos haciendo muy poco. Y estamos haciendo muchísimo. Estamos haciendo, quizás somos los que estamos haciéndolo. ¿Cuántos están sin hacerlo? Es la escuela la que lo está haciendo todo. Y cuando la escuela deja de hacer, el país se va abajo. Y eso es lo lamentable de esta sociedad, que la escuela deje de hacer. Y estamos abocados a dejar de hacer en el momento que no tengamos apoyos para eso, para tener libros de gusto en la escuela, para que todo se convierta en imagen, y para todo que se convierta en tecnicismo y en computadoras y demás. Tienes la solución, lo has dicho. Sí, bueno, pues yo agradecer vuestra presencia y buscar más encuentros. Yo no cesaré, voy a seguir buscando encuentros. No desanima la falta de cantidad, anima la calidad, anima saber que un hombre tiene amigos, no la cantidad de amigos, sino la calidad de amigos, que en los momentos en el que parece que todo puede ir contra esa corriente, anima. Yo he tenido esta noche, y perdonad lo último, he tenido esta noche una satisfacción, porque veo que aquí hay muchos profesores de educación especial, lo voy a decir, para satisfacción de ellos también. He tenido la satisfacción esta noche con el redactor que ha venido de Radio Nacional, de tener un encuentro después de 25 años. Hace 25 años Sevilla era un desierto en nuestro campo de la educación especial. Algunos lo sabéis, yo estaba 20 años en educación especial. Y yo vine con la misma ilusión que he hecho este libro, más porque era más joven. Y entonces lo que hoy a lo mejor a veces me desanima, entonces era el aliciente para yo pujar más fuerte. Sevilla no tenía ni un solo centro de educación especial. No solamente no tenía ningún centro de educación especial, sino que tenía un psiquiátrico deleznable, donde todo aquel que estorbaba entraba por una puerta, más o menos con ciertos problemas, a veces caracteriales, a veces muy simples, sordos algunos pobrecitos, y se convertía en un loco. Esa era la Sevilla que yo me encontré hace 25 años. Y con el apoyo de un amigo que recordábamos, el periodista y yo, pues empezamos a hacer lo que estamos haciendo ahora, reunir a gente e intentar hablar por la radio, que también era muy difícil, como lo es hoy, para estos
estos actos. Y yo le recordaba, dice, ¿de qué me conoces? Digo, ¿y tú de qué me conoces? Hace 25 años que nos vimos. Tú fuiste la persona que nos ofreció los micrófonos de Radio Nacional para hacer un llamamiento a la opinión pública de Sevilla, porque era lacerante ver la desatención que había en el tema de la educación especial. Y de aquellas conversaciones, de aquellas charlas entre amigos, surgió el primer centro de educación especial de Sevilla, que me honró en ser el fundador, con una compañera que está ahí y otro compañero, y otras compañeras que estaban antes. Y nació el Centro de Educación Especial Virgen de la Esperanza. Se fueron proliferando centros, ya nos fuimos, fue un poco como esa siembra que hay de semillas, nos fuimos ramificando y creando centros en Sevilla, y creo que no hay ningún centro en Sevilla que no haya nacido de aquel pequeño grupo que nació con un micrófono, con unas ideas muy al principio muy vagas. Pueden parecer las ideas de llevar esto al 92, de pasar esa frontera y llegar al siglo venidero con una espiritualidad distinta a toda esta que parece que se nos echa encima. Puede ser este un nacimiento como fue aquel, y yo ha sido así un aire de renovación cuando he visto a este hombre, su cara y la mía, que se encontraban después de 25 años, con otra cosa distinta que aquella, pero quizás la misma. Y gracias y muchas gracias.